Gracias, Jesús. Dios os bendiga. Tenemos hoy aquí entre nosotros gracias. Tenemos un hermano que tiene un testimonio de liberación, un testimonio de libertad. Y me gustaría invitar a que pase Carlos Andrés, por favor. Me estaba contando su testimonio, amén. Y creo que merece la pena que lo escuchemos todos. ¿Estás listo? Hermano, buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés. Primeramente quiero decir que no somos dignos de recibir nada, pero Dios es inexplicable y nos da muchas cosas. Quería contarles que yo hace un par de años, cuando no conocía al Señor, cometí unos errores pues graves y delicados y venía viviendo un proceso penal, ¿verdad? El día jueves, la abogada me notificó que el juez y el fiscal han decidido poner en prescripción el proceso. Entonces, al día siguiente la llamo porque no tenía forma de llamarla y me dice que se ha reunido con el juez y el fiscal y ellos decidieron de que esos 10 años de condena que me estaban pidiendo los iban a archivar. Y entonces, pues la gloria es de Dios porque es algo que venía esperando y es algo que es por la gracia de Dios, porque realmente muchas personas han sido condenadas en el proceso que estaba yo incluido y no sé qué habrá visto Dios en mi corazón, pero ha tenido misericordia. Los invito a que crean en Él, no lo busquen por ninguna cosa, búsquenlo primeramente a Él, que Él hará que las cosas que ustedes creen imposibles, las va a hacer posibles. Entonces, gracias, hermanos. Amén, amén. Podemos hacer una oración. Padre, te damos las gracias por estar aquí en medio nuestro. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, que es viva y eficaz. Es tu palabra la que produce en nosotros los cambios que tú buscas. Tú nos limpias, nos fortaleces. Señor, tú haces que nuestras vidas adquieran propósito. Tú nos transformas, tú nos cambias a tu imagen y semejanza. Queremos recibir en esta mañana tu palabra y que tu Espíritu Santo la potencie. Que salgamos de aquí transformados por tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo tengo la Biblia abierta por Efesios. Os invito, si tenéis una Biblia, a seguir esta escritura. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Leeré algunos versículos antes de pasar a otras escrituras. El apóstol Pablo escribe esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Un poquito más adelante, dice así en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, he leído estas escrituras porque de vez en cuando conviene que recordemos de dónde venimos, quiénes somos, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, por qué estamos aquí, cuál es la razón de nuestra existencia y por qué estamos en este momento precisamente, no antes ni después. Estamos aquí con un propósito y es importante que lo entendamos. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice aquí es que estuvimos muertos. Todos nosotros venimos de la muerte espiritual. Venimos de estar como uno más en el mundo, perdidos, sin esperanza, sin Dios. Venimos de estar en unas condiciones terribles, manejados, manipulados por el mundo, por la carne, por Satanás, totalmente descarriados, yendo sin remisión hacia nuestra propia destrucción. Es importante que no olvidemos de dónde hemos salido. El problema estaba en nosotros. Muchas veces hemos pensado que el problema no era nuestro, sino que era del mundo, o que era de las circunstancias, o que era por nuestro pasado. Por cualquier causa, por cualquier razón, preferimos excusarnos pensando que el problema no somos nosotros, que el problema viene de alguien más, quizá de mis padres, quizá de mis antepasados, quizá de las cosas que pasan en el mundo o las cosas que nos han pasado en la vida. Pero dejadme deciros que eso no es el problema. El problema no es de afuera, el problema no viene de nuestras circunstancias, el problema somos nosotros. El problema está en ti, el problema está en mí. No le eches la culpa a nadie, deja de culpar a tus padres, deja de culpar a tu esposa, a tu esposo, deja de culpar a tus amigos, a tus circunstancias, deja de culpar a los demás. Lo primero que tenemos que entender es que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí.
Éramos nosotros los que estábamos descarriados, perdidos, sin esperanza, sin Dios. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, se acordó de nosotros, se acordó de ti, con tu nombre y tus apellidos, con tu cara, con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu. Se acordó de ti. Y fue porque Él se acordó de ti que envió a su Hijo para reconciliarte con Él, para que pudieras ser rescatado, salvado, para que tú pudieras ser libre, ser rescatado de un destino terrible. Dios se acordó de ti y Dios te llamó. Dios puso en tu corazón fe para que al escuchar la palabra del Evangelio pudieras creer y pudieras entender lo maravilloso que es Dios, que Él estaba enviando por amor a su Hijo para perdonar tus pecados, perdonar tu pecado, perdonar tu orgullo, perdonar tu egoísmo, perdonar tu rencor, perdonar todas aquellas cosas que se habían anidado, habían hecho un lugar en ti, estaban infectando tu vida, infectando tu corazón y necesitabas ser librado de eso. Es importante que entendamos que no es culpa de nadie y mucho menos de Dios. No es culpa de nadie que tú estuvieras perdido. Es tu condición humana, es tu condición personal, es tu pecado el que te había apartado y separado de Dios. Por tanto, es Dios en nosotros lo único que podía hacer un cambio, lo único que podía traer salvación, liberación, rescate. El problema de la humanidad no es que las naciones se levantan contra Dios, el problema de la humanidad no es que se toman decisiones malas, no es que se extiende la corrupción, el problema de la humanidad es que los hombres que la forman son pecadores. Es importante que entendamos esto porque la primera necesidad de la humanidad es conocer la salvación en Cristo. No hay una necesidad más grande que esa. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos anunciar a Cristo porque si no, no habrá esperanza. La humanidad necesita ser liberada, ser limpiada, ser potenciada para la vida eterna. Y eso solamente lo puede hacer la redención en Cristo. Sin Cristo, sin Jesús, la humanidad está totalmente perdida. No importa el pasado que tenga, no importa los títulos que hayas acumulado, no importa tu raza, tu lengua, no importa lo que aparentemente seas o presumas tener. Nada te librará de la perdición si no hay una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, es importante que entendamos esto porque de otra manera seguiremos buscando culpables. ¿Por qué he cometido esos errores? ¿Por qué he fallado? Y de esta forma siempre estaremos buscando algún que otro responsable de nuestro pecado. No. Tenemos que reconocer que el problema somos nosotros. El problema eres tú. El problema es tu egoísmo. El problema es tu orgullo. El problema es que tú tienes un proyecto que lo pones por encima del de Dios. El problema es que tú has adquirido hábitos que contradicen la voluntad de Dios. El problema es que tú has tomado decisiones contrarias al amor de Dios, contrarias a su propósito y a su voluntad. El problema es que no rindes tu vida a Cristo. El problema es que prefieres hacer tu voluntad en vez de la de Él. El problema es que te dices ser cristiano, pero no vives como cristiano.
Vienes a reunirte los domingos con la iglesia, pero cuando sales de aquí, cuando empieza la semana, cuando vas al trabajo, cuando te relacionas con los demás, no buscas a Dios para que te guíe. No has rendido tu vida a Cristo. Este es el problema. Hermanos, si la iglesia entera se rindiera a Cristo, veríamos cambios tremendos en nuestra sociedad. Veríamos cambios tremendos en nuestra familia, en nuestra casa. Nuestros hogares serían embajadas del reino de Dios. Cada vez que alguien entrara por la puerta de nuestra casa, respiraría un ambiente celestial. Se percibiría la presencia de Dios, la presencia del Espíritu. ¿Ocurre eso? ¿Está ocurriendo en tu casa? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Ven que eres una persona sometida a Dios? ¿Que has rendido tu vida a Él? ¿Que vives para Él? ¿Que Él es lo primero para ti? ¿Te ven tus hijos orar? ¿Te ven tus hijos predicar la verdad? ¿Te ven tus hijos rendido a Dios? El problema persiste si no dejamos que Dios nos transforme. No podemos excusarnos en nuestra fe, no podemos excusarnos en una decisión que tomamos hace tiempo, no podemos excusarnos en nada, porque la vida cristiana es una vida diaria de 24 horas cada día. La vida cristiana no es lo que hacemos el domingo por la mañana. La vida cristiana no es ningún rito, no es ninguna apariencia. La vida cristiana es que hemos rendido nuestra vida a Él, a Jesús. Jesús nunca engañó a nadie. Cuando la gente venía a Él, Él no les decía, qué bien que me estáis siguiendo porque a partir de ahora la vida os va a ir de maravilla. Vais a tener prosperidad, se van a cumplir vuestros sueños, vais a poder realizar vuestras aspiraciones, vais a conseguir los títulos que queréis, vais a estar mucho mejor posicionados, vais a ser gente maravillosa. La sociedad os va a aplaudir y todos vosotros vais a ser ¿cómo se dice? La flor y la nata, la crema de la sociedad. Sí, la crème de la crème. Vais a ser el no va más. Vais a tener un grandísimo éxito, vais a ser muy admirados, todo el mundo se va a asombrar de lo maravillosos que sois. No, Jesús jamás dijo eso a nadie. Jamás engañó a la gente con esas ilusiones. Jesús más bien dijo esto a los que querían seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué Jesús le diría a la gente que se nieguen a sí mismo? Es porque Él sabía que el problema estaba en cada uno. El problema eres tú, el problema soy yo. El problema es nuestra carne. El problema son nuestros deseos personales que los ponemos por encima de los de Dios. Y es por eso que no podemos amar como Él. No podemos reflejar a Cristo desde nuestro orgullo, no podemos reflejar a Dios desde nuestro egoísmo, no podemos manifestar el reino de Dios cuando estamos en la carne y no en el Espíritu. Cuando el carácter no ha sido transformado, cuando nuestra actitud no ha cambiado, de ninguna manera podemos reflejar a Dios. Jesús dijo esto a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Se supone que nosotros seamos
lo que Dios quiere que se vea. En medio de la oscuridad, una pequeña vela hace una gran diferencia porque puede observarse a muchos cientos de metros de distancia. Una pequeñita luz insignificante es observada a la distancia cuando estamos en medio de la oscuridad. La sociedad entera debería estar observándonos como iglesia, observando tu vida transformada, observando tu familia que ha sido cambiada. La sociedad entera debería tener los ojos puestos en ti porque en la oscuridad tú y yo deberíamos de resplandecer con el amor de Dios, con la pasión de Cristo, con la fe, con toda la determinación de una vida completamente entregada a Él, donde ya no buscamos que se haga nuestra voluntad, sino la suya. Ya no tenemos motivaciones egoístas, egocéntricas. Ya no andamos disimulando que queremos ser buenos, que queremos que la gente piense bien de nosotros, que queremos que la gente nos admire, pero por dentro no ha habido cambio ni transformación porque nuestra motivación sigue siendo egoísta. Porque por dentro estamos pensando yo y para mí. Y lo que quiero es ganar más dinero, lo que quiero es tener mejor posición, lo que quiero es lograr mis propios proyectos y planes y abandono el proyecto y el plan de Dios. Es por eso que la luz sufre, se apaga y la oscuridad permanece. Es por eso que la iglesia crece, como tenemos en algunos lugares, no digo en España, porque en España la iglesia de los nacidos de nuevo no crece, desgraciadamente. Hay países en los que sí, en los que se ha predicado el Evangelio a las multitudes, porque ha estado la iglesia en la calle. La iglesia ha estado buscando a las almas. Y la iglesia ha crecido. Y parecía que esto era la respuesta, llenar las iglesias. Parecía que la solución era esa, que se abrieran más iglesias que bares. Parecía que la solución venía de que, bueno, si se expande, si crece la iglesia, cambiará la sociedad. Pero no ha sido así. Ninguno o casi ninguno de los países en donde la iglesia ha crecido, la sociedad ha sido transformada. Han bajado los delitos. Desgraciadamente no. Entonces, llenar las iglesias no significa que la vida haya sido transformada. Permíteme decirte esto en la cara en esta mañana porque quiero que medites y reflexiones al respecto. Tenemos a nuestro alrededor una sociedad esperando la luz. Tenemos a nuestro alrededor una sociedad sufriente. Aquí mismo en Torrevieja hay cada semana cadáveres que se encuentran solos, es un reporte de la Guardia Civil, cadáveres que mueren solos, personas que han quedado reducidas a su piso y con los años han ido perdiendo relaciones, perdiendo familia y han quedado completamente solos. Mueren solos y son descubiertos cadáveres cada semana por la Guardia Civil en esta ciudad. Estamos hablando de un lugar donde hay 2 hospitales, hospitales llenos a rebosar, faltan habitaciones, vas a la urgencia y allí te encuentras una larguísima espera. ¿Por qué? Porque las emergencias retrasan los servicios. Cada vez más los hospitales están atiborrados de gente sufriendo, gente con cáncer, gente con todo tipo de enfermedad, con enfermedades raras. Y ahí están. ¿Qué está haciendo la iglesia para estas personas? ¿Qué estás haciendo tú para estas personas?
¿Las has visitado alguna vez? Dejadme llevaros a Mateo capítulo 25. En este capítulo encontramos a Jesús enseñando, como solía hacer, como maestro, para que pudiéramos comprender cuál es el propósito del reino y cómo está funcionando. Entonces el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y entonces nos explica Jesús que 5 de ellas eran prudentes, sensatas, y las otras necias, insensatas. Todas tomaron sus lámparas, preparándose para la venida del esposo. Ellas sabían que el esposo iba a venir y que tenían que estar listas para recibirle. Así que tomaron sus lámparas conscientes de que vivían en la oscuridad, conscientes de que en la noche necesitaban luz, necesitaban ser vistas, necesitaban resplandecer, necesitaban que el esposo entendiera dónde estaban, descubriera dónde estaban para poderlas invitar, entrar a las bodas. Dice que como el esposo tardaba, cansadas se durmieron. Y a la medianoche se oyó una voz: ¡el esposo viene! Y sobresaltadas las 10 se levantan para poner sus lámparas en marcha, encenderlas, porque no se ve nada, es medianoche. Y cuando las encienden, las lámparas de las vírgenes prudentes que llevaban aceite podían resplandecer. Pero enseguida se apagaban las de aquellas que no llevaban aceite. Encendían la mecha y de pronto se apagaba, no había suficiente aceite. Así que fueron a las prudentes para decirles: nuestras lámparas se apagan. Si viene el esposo no nos va a ver. No va a saber dónde estamos. Danos aceite. Y aquellas les dijeron: si repartimos nuestro aceite, es muy posible que como el esposo tarde en llegar, se nos apague a vosotras y a nosotras. Id mejor a comprar aceite, buscar el aceite. Así que rápidamente se fueron a buscar aceite. Cuando lo encontraron volvieron, pero ya no había nadie. Así que sabiendo que el esposo había venido y las prudentes habían entrado, llamaron a la puerta: ábrannos, ya tenemos aceite. Nuestras lámparas brillan. Y el esposo les dio este mensaje: ya es demasiado tarde. No os conozco. No os he visto. Desgraciadamente, nuestras lámparas no están brillando como deberían y nuestros depósitos no están suficientemente llenos de aceite como deberían estarlo. Nos echamos a dormir, nos cansamos y cuando el Señor nos llama, esto es importante que lo entendamos, porque de vez en cuando el Señor nos llama: ¡Iglesia! Vayamos a orar. Hay una gran necesidad. El mundo está sufriendo.
Tu ciudad sufre, tus familiares, tus vecinos necesitan oración. Vengamos y oremos. Pero poca gente responde. Poca gente responde a ese llamado. Es que estoy cansado. Uy, hoy he trabajado tan duro. Estoy deseando ir a casa, echarme en el sofá, que me sirvan una cena, a ver si me duermo viendo la televisión. Podemos presentar muchas excusas, pero la verdad es que nuestras lámparas están apagadas. La verdad es que nos falta aceite. Es que nos hemos olvidado que somos salvos por gracia, que el amor de Dios ha sido tan bueno con nosotros que ha dado su vida y nos ha rescatado. Y no nos movemos porque estamos centrados en nosotros mismos. Y no pensamos en nuestro prójimo, ni siquiera para orar por ellos, mucho menos para visitarles, mucho menos para ir a ayudarles, mucho menos para ser el apoyo, el consuelo, la paz, el amor de Dios para ellos. Solo pensamos en nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿de qué nos sirve decir que somos cristianos si nuestras lámparas están encendidas? Apagadas. ¿De qué nos sirve saber que tenemos la verdad si no la compartimos? ¿De qué nos sirve ser amados por Dios si no amamos a nuestro prójimo? Jesús contó más parábolas, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, esperando que con esos talentos invirtiera, produjera, porque para eso era un siervo, para producir. A otro le dio 2, esperando lo mismo, y a otro le dio 1. Todos hemos escuchado esta parábola, ¿verdad? La parábola de los talentos. Así que cada uno recibió una porción. Dios le dio a cada uno una medida. A ver qué pasa. Pasado un tiempo, aquel rey volvió y llamó a los siervos para que le entregasen las cuentas. A ver, ¿qué ha pasado con los talentos que os di? El que había recibido 5 vino y le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos y los he invertido y he producido otros 5. Así que te entrego 10. Y el Señor le dijo, bien hecho, buen siervo, fiel. Y porque has sido fiel en lo que te he dado, entra en el gozo de tu Señor, yo te daré mucho más. Entra. Lo mismo pasó con el que había recibido 2. Señor, tú me diste 2 talentos y yo los he invertido. He hecho lo que tú esperabas que hiciera porque estoy a tu servicio. Estoy aquí para producir para ti. Y míralo, te entrego 4. Y el Señor le dijo, buen siervo, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Y tenemos al que produjo 0. ¿Por qué? Porque aquel hombre que había recibido un talento se quedó preso de 2 cosas.
de falta de entendimiento y se quedó preso de temor. Preso, asustado ante las consecuencias que podría tener perder el talento. Él se centró en lo que tenía para no perderlo, en vez de tomarlo para producir. Esto representa a dos tipos de cristianos: los que tienen entendimiento de que lo que han recibido de Dios es para producir para Él, y los que entienden que lo único que tienen que hacer es aguantar, mantener. Y cuando vienen al culto, están pensando en: tengo que mantener lo que tengo, que nadie me lo quite. La intención es buena, pero para Dios es insuficiente. Lo que Dios te da, la verdad que Él pone en tu vida, de nada te servirá cuando Él te pida cuentas si no ha producido. No es suficiente con que guardes lo que tienes. ¿Se entiende esto? Aquel hombre pensó: mi Señor es severo. No se anda con... Mejor será que guarde este talento, no vaya a ser que alguien me lo robe, no vaya a ser que venga un enemigo y me lo quite y entonces voy a tener problemas. Porque cuando venga mi Señor, a ver qué le voy a decir. ¿Por qué no he guardado aquel talento? Todo estaba centrado en él, en aguantar, en resistir. Solo pensaba en sí mismo. Solo pensaba en él. Yo para mí no quiero sufrir, ahora lo aguanto, ahora lo tengo. No pensó en la responsabilidad de producir para Dios. Hermanos, por eso muchos hogares cristianos no son tan cristianos. Los padres no instruyen a sus hijos como deberían. No se ora como familia, no se comparte la palabra en familia. No se educa al niño desde pequeño para que sea formado en los valores, en los principios de la vida cristiana. Se abandona la tarea y los padres abandonan la mayor responsabilidad que tienen, que son sus hijos. Así que muchos hogares que vienen a la iglesia, no aquí solamente, sino en todo el mundo, cuando vuelven a casa, se acabó todo su cristianismo. No están invirtiendo, no están produciendo para Dios. Ahora se dedican a sí mismos. Yo, para mí. Se olvidan de Dios. Se olvidan que estaban perdidos y fueron rescatados, fueron perdonados. Se olvidan que todo se lo deben a Dios. Se olvidan de que tienen la responsabilidad de siervos, de producir. ¿Qué podía explicarle este hombre al Señor? Me diste un talento y yo sé cómo tú eres, que si lo hubiera perdido se me habría caído el pelo. Y el Señor le dijo: qué equivocado estás. Yo esperaba que tú produjeras. Quitarle el talento a este y echarlo fuera a las tinieblas. Hermanos, qué tragedia es ser cristiano y perderse en las tinieblas de afuera. Algunos creen que la salvación es algo que uno tiene que aguantar a base de creer sin producir para Dios. Perdonadme, hermanos, eso es una mentira del diablo que ha metido un temor en ti
por el cual tú no estás hablando la verdad, tú no estás amando de verdad, tú no estás invirtiendo en tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, tú no estás brillando con la lámpara, tú no estás haciendo la voluntad de Dios, solamente estás pensando, tengo que seguir creyendo para no perderme. Tú te perderás. Serás echado a las tinieblas de afuera por no producir para Dios. ¿No es eso lo que nos dice el Señor aquí en la parábola? Porque aquel hombre había recibido de Dios un talento, pero no produjo. De manera que lo que Dios hizo fue sacarlo a las tinieblas de afuera. No podía estar en el reino. Ahora Jesús no va a decir una parábola, lo que va a decir es lo que va a pasar al final cuando Él venga. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él las naciones, un gran rebaño de almas, de personas, y hará como hace el pastor, separará a un lado las ovejas y a otro lado las cabras. A su derecha pondrá las ovejas y a su izquierda las cabras. Y entonces comenzará el juicio y la determinación final, el veredicto será este. Les dirá a las ovejas, entrar en el reino preparado por mi Padre para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, estaba desamparado, enfermo y vinisteis a consolarme, vinisteis a cuidarme, estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme. Ahora heredar el reino preparado por mi Padre para vosotros. Y ellos, asombrados, dirán, uy, ¿cuándo lo hicimos eso? Si no te vimos, estuvimos en la tierra, hemos vivido nuestras vidas, pero nunca te vimos en ninguna parte, no te vimos pasar. Y Jesús les dirá, todo lo que hicisteis a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo estaba allí. Y a los de la izquierda, a las cabras, le dirá, id a la condenación eterna, al infierno preparado para Satanás y sus demonios. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me saciasteis, estuve desnudo y pasasteis de mí, estuve en la cárcel y os olvidasteis de mí, estuve enfermo y fuisteis a ver el programa favorito de televisión en vez de visitarme a mí. Y ellos, asombrados también, pero Señor, ¿cuándo nos ha pasado eso? Nunca te hemos visto. Sí, porque no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco me lo hacíais. Hermanos, la vida cristiana es una tremenda responsabilidad. Ser cristiano es una tremenda responsabilidad. Si no estás pensando en entregarle tu vida del todo a Cristo, si no estás rindiendo tu vida del todo a Él, si no estás dejando que Dios te rescate de tu egoísmo para que tu vida sea productiva para Él, permíteme decirte que estarías mejor en el mundo y condenándote con el mundo, porque es una tragedia ser cristiano, ir al culto, estar supuestamente en la iglesia, formando parte de la iglesia, para luego perderte. Porque no estás obedeciendo a Dios, porque no estás produciendo para Él.
Tú puedes estar aquí y mañana en el infierno por la sencilla razón de que vives para ti mismo en vez de para Él. Porque estás pensando en ti, para ti, y no tienes otra obsesión que cumplir tus deseos en vez de rendirlos para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. No hagas el ridículo, vete al mundo y condénate con Él. Porque es terrible estar en la iglesia para acabar perdido, para acabar avergonzado, para escuchar de Dios esas palabras: siervo infiel, que lo que te di sea para otro, tú a las tinieblas. Qué terrible sentencia y qué vergüenza para todos nosotros llegar un día a escuchar esas palabras. El problema eres tú, hermano, hermana. El problema eres tú. El problema es que vives para ti, no para Él. El problema es que estás pensando en ti, no para producir para Dios. El problema es que estás acobardado en vez de ser valiente y luchar por Él. El problema es que estás centrado en ti mismo. Y Dios te quiere liberar de eso. Dios quiere romper. Eso es una maldición para tu vida. No hay cosa peor que el egocentrismo. No hay enemigo más grande para Dios que las personas se queden centrados en ellos. No importa lo que Dios te bendiga, o no importa lo que Dios te quite. El problema no es eso. El problema está en tu corazón. El problema está en tu actitud. El problema está en tu carácter, en tu manera de enfrentarte a las cosas. Porque no estás contando con Dios. No estás queriéndole servir a Él. No estás produciendo para Él. ¿Podemos comprender esto? Hermanos, esta exhortación, hermanos, no quiero que la toméis como que os estoy culpando a nadie, no. Estoy hablando de una realidad y todos somos responsables. Estoy hablando de una realidad de la que tenemos que dar cuentas. Mejor nos examinamos ahora, mejor cambiamos ahora, ya, porque el mundo está cada vez más rápidamente yendo hacia su destrucción. Estamos yendo hacia el final, hacia la venida de Cristo. Y Cristo viene a ver qué iglesia puede entrar o qué iglesia se va a quedar fuera. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que porque estamos en la iglesia estamos asegurados. No. Por estar en la iglesia tú no estás asegurado. Lo que te asegura es si estás obedeciendo a Dios. Si estás produciendo para Dios. Eso es lo que te asegura. Se puede estar en el cielo, se puede estar en la presencia de Dios y se puede condenar uno. ¿No fue eso lo que le pasó a Satanás? ¿Dónde estaba Satanás? ¿Estaba haciéndose un infierno? No. Estaba en el cielo. Estaba en la presencia de Dios. Estaba disfrutando de lo que emana de Dios. Hasta que un día el pecado entró en su corazón. El orgullo, la soberbia, el egoísmo, el centrarse en sí mismo. ¿Por qué Dios sí y yo no? Yo también soy hermoso.
yo también soy grande, yo también soy importante. Y empezó a centrarse en sí mismo. Dejó de agradecer a Dios su existencia, dejó de agradecer a Dios sus bendiciones para empezar a pensar y empezar a programar su propio proyecto. Y estaba en el cielo hasta que fue arrojado. Estar en la iglesia, hermanos, no es el seguro de vida eterna. El seguro de vida eterna es amar a Dios y servirle, es buscarle a Él para hacer su voluntad, produciendo frutos permanentes para Él. ¿Podemos comprender esto? Vamos a terminar con una oración. Permitidme recordaros que vivimos en un mundo de tremenda necesidad. Tremenda necesidad. Hoy se ha hablado de un niño, entre millones de niños que hay sin padres en el mundo. Se ha hablado de asociaciones como Provalores que están recogiendo niños de la calle, en este caso en Bogotá, pero podría ser cualquier otra ciudad del mundo. Se ha hablado de Misión Posible, que es la ONG de la Iglesia, donde también se sirve para cubrir las necesidades de los que no tienen. Pero ni siquiera hace falta eso para hacer el bien, para producir para Dios. Si tienen niños, ellos son un tremendo campo de misión. Si Dios te ha dado niños, si Dios ha puesto niños bajo tu influencia, quizás son tus sobrinos o tus nietos, son un grandísimo campo de misión. No los puedes descuidar, porque si los descuidas, Satanás se ocupará de ellos. Si tú no estás dándoles a ellos la información correcta, yo sé quién les dará la información incorrecta. Y te los arrancará de las manos. Porque pasarán los años y como no plantaste, y como no los instruiste, y como no los formaste de acuerdo a la voluntad de Dios, soplará el viento del mundo, la ira de Satanás, y los arrastrará y los arrancará de tus manos, y los llevará lejos de ti. Y si la misericordia de Dios no actúa, los perderás, seguramente por toda la eternidad. No es una broma, hermanos. La salvación no es algo más de nuestra vida. Y nuestra responsabilidad no es una opción nuestra. Bueno, ya lo haré alguna vez. No. Toma decisiones. Cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades. Deja de ser tú tu gran prioridad. Que sea Dios, el reino de Dios, las almas perdidas, las personas sufrientes, los que necesitan tu apoyo y ayuda, que ellos sean tu prioridad. Vive para Cristo.
Vive para reflejarle a Él. Vive para que Él sea visto en ti. Vive para que su luz brille en ti. Para que tu lámpara esté siempre encendida. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque a través de ella la verdad resplandece. Porque tú has sido fiel en advertirnos. Señor, hay tanto sufrimiento a nuestro alrededor. Hay tantas vidas que se pierden, que se van. Hay tantas vidas que no encuentran el camino. Y Señor, tú nos has dado vida, nos has dado fe, nos has dado tu palabra, nos has dado alimento para que estemos fuertes, nos has dado tu palabra de vida para que podamos actuar, para que podamos hacer tu voluntad, servirte bien, producir para ti. Señor, ayúdanos a revisar nuestras prioridades, a dejar de pensar en nosotros mismos, a que nuestros proyectos estén por encima de los de Dios. Dios mío, ayúdanos a renunciar a nuestro ego. Ayúdanos, Señor, a cumplir el primer requisito que tú pusiste a aquellos que te querían servir. Niéguese a sí mismo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Trae cambios a la iglesia, trae cambios en el corazón y en la mente de los creyentes. Que cuando tú nos llames a orar, dejemos todo lo que nos distrae para venir y orar. Cuando tú nos llamas para escuchar tu palabra, que lo dejemos todo. Cuando tú nos llamas para evangelizar, que lo pongamos primero. Cuando tú nos llamas a servir, a hacer algo por los que sufren, por los que están desprovistos de todo, Señor, que tú nos ayudes a movernos para cubrirlos. Señor, usa tu iglesia. Úsanos, Señor, para que tu reino sea visto y para que se haga tu voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.